María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, en la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., horas de Nueva York. Si se quiere poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la tierra cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuesta a las principales objeciones contra la devoción católica a la Virgen María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, y en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn de la vida de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior estábamos hablando, nos habíamos quedado para analizar un poquito el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, donde nos dice que el fruto por excelencia del amor obediente a los mandamientos de Jesús, que son los mandamientos del Padre, es el don de otro Paráclito. Ese Paráclito es un don del Padre a los discípulos, gracias a los ruegos de Jesús. Y es otro Paráclito en relación a un primer Paráclito. Paráclito es un título que Juan el Evangelista ha forjado para designar principalmente al Espíritu Santo. El autor utiliza este mismo título para designar a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado por el Padre para estar con los hombres
Más aún, de tal manera amó Dios al mundo que dio al Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, como está descrito en Juan capítulo 3. En síntesis, hermano que me escuchas, Jesús es el Hijo, es el enviado, es el don del Padre a los hombres, es el Paracletos, esto es, el llamado para estar a su lado. El Espíritu Santo, por su parte, es en labios de Jesús otro Paráclito, es decir, otro llamado a estar al lado de, y también como Él, otro don del Padre y otro enviado. Solo que don de Dios y enviado del Padre, gracias a los ruegos del Señor Jesús. ¿Y cuál será la misión de este otro Paráclito, de este enviado y don del Padre? La respuesta, hermano que me escuchas, es sencilla y a la vez es muy profunda. Jesús y el Espíritu Santo reciben el mismo nombre de Paracletos. Ahora bien, hay que recordar que en la mentalidad bíblica el nombre es la descripción de la misión personal. Por lo tanto, la misión del otro Paráclito será la misma que la del primer Paráclito, Jesús. Y esta brota del contexto: Jesús está para salir de este mundo y regresar a su Padre. Va a dejar a sus discípulos, pero no los declarará solos, o no los declarará solos. Él nos dice: rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, que estará con ustedes para siempre. Hermanos, este nuevo Paráclito cumplirá justamente la misión que Jesús tuvo, el estar con sus discípulos. Y este Paráclito podrá estar siempre con ellos, no teniendo una naturaleza humana, con un cuerpo corruptible, no estará sujeto a las leyes de la muerte, no desaparecerá, podrá permanecer para siempre. Pero es evidente que el Espíritu Santo no realizó una obra idéntica a la de Jesús. Por ejemplo, dio su vida exaltado en la cruz. Entonces, ¿qué misión tendrá en común con el primer Paráclito? Esto lo declara el evangelista en Juan capítulo 14, al escribir: el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque en ustedes mora y en ustedes está. Hermanos, el Espíritu de la verdad es una fórmula preñada de sentido. Poco antes, en este mismo capítulo 14,
Jesús se ha definido como la verdad y se ha dado ese título como síntesis de toda su obra reveladora. Él ha dicho la verdad que ha oído de su Padre, como lo dice en Juan capítulo 8. Verdad que ilumina, verdad que da vida y que liberta, verdad que excluye todo pecado, verdad que radicalmente se opone al demonio, a la mentira y a la muerte. Pues bien, hermano que me escuchas, el Espíritu Santo, al permanecer siempre o para siempre con sus discípulos, continuará entre ellos y en ellos la obra reveladora de Jesús, que es la verdad. Por eso es el Espíritu de la verdad. Y así como el mundo, al rechazar a Jesús, no lo recibió ni lo conoció, ni lo vio en su dimensión de enviado del Padre, así tampoco podrá el mundo recibir al Espíritu Santo, ni conocerlo, ni verlo. Los discípulos, en cambio, puesto que recibieron y conocieron a Jesús, también podrán conocer al Espíritu Santo, que morará con ellos y estará con ellos. El otro paráclito es aquí, pues, el Espíritu Santo, don otorgado por el Padre, a merced a la súplica de Jesús, el cual permanecerá para siempre con los discípulos y en los discípulos, llevando a cabo la misma obra reveladora de Jesús, verdad. Hermanos, el Paráclito Espíritu será diferente del Paráclito Jesús, en cuanto que el Espíritu Santo no es corporalmente visible y su presencia será solo por inhabitación en los discípulos. El uso de la palabra en presente mora y está supone una escatología realizada, tanto porque los discípulos han estado con Jesús y éste les ha comunicado vida, cuanto porque el Evangelio describe cuando la glorificación de Jesús y la donación del Espíritu Santo son ya hechos consumados. Hermanos, el Paráclito, el Espíritu de la verdad, aparece aquí con otro título. ¿Y cuál es ese otro título? El Espíritu Santo. Hermanos, la santidad es en el Antiguo Testamento un atributo esencialmente divino. Y en el Evangelio según San Juan, el adjetivo santo se predica de Jesús como el santo de Dios, como está en Juan capítulo 6. Se predica del Padre, como está en Juan capítulo 17. Y particularmente del Espíritu Santo, como está en Juan capítulo 7. Ahora, ese Espíritu Santo
trae una doble misión de maestro. Primero, enseñar a los discípulos todo. Jesús recibió del Padre el encargo de enseñar, y todo lo que oyó de él lo comunicó a sus discípulos. Leamos: no los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre te lo he dado a conocer, como lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 15. Ahora, hermano que me escuchas, el Espíritu Santo será el maestro que continuará esa misión de Jesús. El adjetivo todo podría significar: el Espíritu Santo les enseñará absolutamente todo. O mejor, el Espíritu Santo, como Jesús, enseñará a los discípulos cuanto el Padre quiera que sepan de su plan salvífico. Leamos: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho: recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes, como lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 16. O sea, que el Espíritu Santo ocupa el lugar de Jesús y comunicará a la futura comunidad las enseñanzas ulteriores que les sean necesarios. Segundo, recordar a los discípulos cuanto dijo Jesús. Este recuerdo no solo consistirá en traer a la memoria las cosas del pasado, sino en descubrir el sentido profundo de las obras y de las palabras del Señor Jesús. Veamos. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le habían hecho, como está en Juan capítulo 12. Hermanos, el mismo evangelista Juan ha escrito ya su libro, beneficiado de ese carisma, y por eso ha contemplado las obras de Jesús como signos de realidades espirituales. Su método de semaforización se funda en la acción de este espíritu revelador. Pero el Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, ha sido dado por el Padre a petición de Jesús, para que esté al lado de los discípulos para siempre. Pues bien, hermano que me escuchas, la misión del Espíritu Santo
continúa y continuará a través de toda la historia de la comunidad cristiana, que es la Iglesia. Su misión será siempre una misión de verdad y de enseñanza, fundada en las obras y en las palabras del Señor Jesús. Su acción reveladora hará extraer el sentido profundo de esos signos para iluminar cualquier época de la historia. Hermanos, el Espíritu Santo que procede del Padre vendrá, pero no será enviado solamente por el Padre, sino que también será enviado por Jesús, como lo dice Juan capítulo 15. El Espíritu de la verdad vendrá para dar testimonio de Jesús. Jesús habló al mundo, dio testimonio de sí mismo en Juan capítulo 8 y probó la veracidad de su revelación mediante obras que nadie había hecho, pero el mundo no creyó. Antes bien, odió a Jesús y a su Padre, y odia y persigue a los discípulos, como nos siguen persiguiendo a todos nosotros que nos llamamos siervos de Jesús. Hermanos, con esta actitud, el mundo se ha hundido en el pecado. Mas todo acabará en este sombrío estado de rechazo que el mundo hizo de Jesús y de su Padre, y este aparente triunfo del mal. ¿Qué ustedes creen, hermanos? ¿Que el mal ha triunfado? Y nosotros decimos, de ninguna manera. El Espíritu de la verdad, el Paráclito, llamado a estar al lado de sus discípulos y de todos nosotros, más aún, que habita en nuestros corazones, que viene del Padre y que el mismo Jesús enviará, llevará a cabo una misión de testimonio en favor del Señor Jesús, que será consiguientemente para condenación del mundo. Hermanos, el Espíritu Santo es el gran testigo de Jesús, pero el testimonio del Espíritu Santo en favor de Jesús no está aislado. Los discípulos y todos nosotros también somos testigos. Sin embargo, hermano que me escuchas, el testimonio del Espíritu Santo y el de los discípulos y de todos nosotros no constituyen dos testimonios, sino uno solo. Esto está en consonancia con la palabra de Jesús, conservada en los evangelios sinópticos. Leamos: y cuando les lleven para entregarles, no se preocupen de qué van a hablar, sino hablen lo que se les comunique en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo, como lo dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 13. Hermanos, esta unión de testimonio del Espíritu Santo con todos nosotros y con los discípulos aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leamos que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros
no imponerles más cargas que estas indispensables, como lo dijeron los apóstoles, como lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15. Hermanos, los discípulos y todos nosotros, pues, estamos asociados íntimamente a la misión de testimonio que el Espíritu Santo realiza en favor del Señor Jesús. Y la razón de ello es la amistad y la convivencia que con Jesús han tenido desde el principio. Convivir es fuente de conocimiento, y el conocimiento es la base para poder testificar. Los discípulos han oído a Jesús, lo han visto con sus ojos, por lo tanto, podrán dar testimonio de Él. Leamos, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó, como está dicho en 1 de Juan, capítulo 1. En cuanto al Espíritu Santo, hermano que me escuchas, será lo mismo. Si el Espíritu Santo testifica de Jesús, es porque lo conoce, y lo conoce desde el principio, porque antes de que Abraham fuera hecho, Él existe, como lo dijo en Juan capítulo 8. Hermanos, Jesús ha dado a entender a sus discípulos que Él se va y que les enviará el Espíritu Santo. Pero les ha anunciado también que el mundo los odiará y que serán arrojados de las sinagogas y perseguidos a muerte. Pues bien, hermano que me escuchas, es conveniente para los discípulos que Jesús se vaya. Y la razón es porque si no se va, el Paráclito no puede venir. Pero si se va, Él lo enviará. De estas afirmaciones brotan dos consecuencias. Primero, es necesario que el Paráclito venga a los discípulos. Segundo, por eso, pero eso no es posible estando Jesús con ellos. ¿Por qué es necesaria la venida del Paráclito y su presencia en los discípulos? ¿Por qué? La respuesta brota de la misión asignada al Espíritu de la verdad: dar testimonio de Jesús. El mundo ha odiado a Jesús, lo ha perseguido, le va a dar muerte. ¿Quién saldrá en su defensa? ¿Quién tomará su causa? ¿Quién le hará justicia? El Paráclito, que estará al lado de los discípulos, más aún que morará en ellos. Pero, ¿por qué debe irse Jesús? ¿Acaso se oponen su presencia y la del Paráclito? En primer lugar, hermano que me escuchas, la idea de Jesús no es tanto su desaparición, cuanto su regreso al Padre. Y segundo, esto obedece en definitiva al plan divino de la salvación. La donación del Paráclito estaba condicionada a la glorificación de Jesús mediante su muerte y su resurrección.
Leamos. Esto lo dijo del Espíritu que iban a recibir los que habían creído en Él, pues todavía no había Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado, como está descrito en Juan capítulo 7. Y según los designios de Dios, gracias al Espíritu Santo, los hombres podrán nacer de lo alto, como lo dice Juan capítulo 3. Adorar al Padre en espíritu y en verdad, como está en Juan capítulo 4. Y penetrar en el misterio mismo de Jesús, como está en Juan capítulo 16. Hermanos, la presencia de Jesús glorificado y la presencia del Espíritu Santo no se oponen. Lo que no es posible, según el plan de Dios, es la presencia de Jesús terrestre y la donación plena del Espíritu Santo, que está condicionada a que Jesús, habiendo terminado su misión, fuera glorificado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo sería como el galardón conquistado por Jesús cuando hubiese cumplido la obra que el Padre le había encomendado. El Paráclito que enviará Jesús dará pruebas acerca de las acciones del mundo respecto de Jesús. En otros términos, hermano que me escuchas, el Espíritu Santo hará ver y comprender que en el proceso de Jesús fue el mundo quien estuvo en el error. Jesús, en cambio, estaba en la verdad. A su vez, los discípulos podrán dar ese testimonio en favor de Jesús y en contra del mundo. Este papel del Paráclito como acusador del mundo y defensor de Jesús tocará tres ideas básicas: pecado, justicia y juicio. De pecado, porque no creen en mí. Hermanos, el Paráclito dará pruebas a los discípulos de que el mundo es reo de pecado. Y ese pecado fundamental fue y es no creer en Jesús. El evangelista Juan había expresado ese rechazo básico desde el himno prólogo. Leamos. Y el mundo no lo conoció, como está en Juan capítulo 1, y lo subraya a lo largo de toda su obra. En el discurso con Nicodemo se lee esta sentencia: pues este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero amaron más los hombres las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, como está en Juan capítulo 3. Sus mismos hermanos no creen en Jesús, en Juan capítulo 7. Al final de su ministerio, a pesar de haber hecho delante de ellos tan grandes signos, no creían en él, como dice Juan capítulo 12. Y la falta de fe es la explicación última de la traición. Cuando Jesús dice: pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio
quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. En Juan capítulo 6. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verá. Hermanos, el Paráclito dará pruebas a los discípulos en relación a la justicia. Dado el contexto, el término justicia hay que comprenderlo aquí en el sentido forense y legal. No es, por tanto, el sentido más amplio, ni menos el sentido de la justicia salvífica de Dios, de que trata el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Leamos. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay diferencia, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Hermanos, el Paráclito, pues, hará ver a los discípulos de parte de quien estaba la justicia. Les probará que el mundo estaba en el error cuando tildaba a Jesús de transgresor de la ley, como está en Juan capítulo 5, de seductor, como está en Juan capítulo 7, de pecador y endemoniado, como está en Juan capítulo 8, de blasfemo, como está en Juan capítulo 10, y fue injusto al condenarlo a muerte. Jesús, en cambio, tenía la razón y la justicia clama en su favor. La prueba de ello es que Jesús va al Padre, como está en Juan capítulo 20. Hermanos, su glorificación es el argumento máximo de que Él se encontraba en la verdad. Decía la verdad, como está en Juan capítulo 8. Había venido para dar testimonio de la verdad, como está descrito en Juan capítulo 19. Y era Él mismo la verdad, como está en Juan capítulo 14. Y vuelto a su Padre, Jesús goza de la gloria divina que poseía como propia desde antes de la creación del mundo, como Él mismo lo dijo en Juan capítulo 17, de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La tercera prueba que el Paráclito dará a los discípulos en contra del mundo es hacerle comprender que el príncipe de este mundo ha sido ya condenado. Hermanos, el príncipe de este mundo iba ciertamente a jugar un papel importante en la pasión y muerte del Señor Jesús, y parecería haber alcanzado la victoria. Sin embargo, hermano que me escuchas, el Espíritu Santo hará saber que este príncipe del mundo no tuvo poder alguno sobre el Señor Jesús. Él, en efecto, se entregó libre y voluntariamente a la muerte por amor a su Padre y para llevar a cabo el mandato que le había dado, y que
su exaltación a la gloria del Padre, será por sí misma la prueba más elocuente de la derrota definitiva de Satanás. Que el Señor lo reprenda donde esté. El sentido profundo de cuanto dijo e hizo Jesús durante su ministerio lo podrán conocer los discípulos gracias a la acción del Espíritu de la verdad. Este Espíritu los guiará, los conducirá, los llevará por el camino de toda la verdad. Pero, ¿qué significa la verdad? Hermanos, Jesús había dicho, si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres, como lo dijo en Juan capítulo 8. Una vez más, la obra del Espíritu Santo será conducir a los apóstoles por el auténtico camino de Jesús verdad, no solo descubriéndoles especulativamente con su luz el sentido de sus palabras y de sus obras, sino guiándolos para vivir según sus palabras y sus mandamientos. Hermanos, el Espíritu Santo podrá llevar a cabo esta misión de verdad porque no hablará de sí mismo, sino lo que oyere, hablará. La unión que existe entre Jesús y el Espíritu Santo es como lo que hay entre Jesús y así como Jesús no habló sino lo que oyó del Padre, así el Espíritu Santo solo habla de lo que oye de Jesús. ¿Y qué significa les anunciará lo que va a venir? ¿Será una alusión al carisma de la predicción? ¿Del futuro de que hablan otros escritos del Nuevo Testamento, como la del profeta Agabo en Hechos capítulo 21? Hermanos, esta interpretación no parece tener cabida dentro del pensamiento juanino. Acción reveladora del Espíritu Santo que anuncia lo que va a venir consistirá no en revelar cosas nuevas, sino en descubrir y hacer comprender a través de todos los siglos y a cada una de las generaciones el sentido profundo de la persona y de la misión del Señor Jesús. Es la presencia activa y perenne del Espíritu Santo que Jesús prometió a sus discípulos. Entre las criaturas, nadie mejor que ella, o sea que María, conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. Hermanos, el primero de los signos llevado a cabo por Jesús, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, nos muestra que la Virgen María, precisamente como maestra, mientras exhorta a los criados a ejecutar las disposiciones de Jesús en Juan capítulo 2, y podemos imaginar
que ha desempeñado esta función con los discípulos después de la ascensión de Jesús a los cielos, cuando se quedó con ellos esperando el Espíritu Santo en Pentecostés y los confortó en la primera misión. Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Una escuela, la de María, mucho más eficaz si se piensa que ella la ejerce consiguiendo los abundantes dones del Espíritu Santo y proponiéndonos al mismo tiempo el ejemplo de aquella peregrinación de la fe en la cual es maestra incomparable. Hermanos, ante cada misterio del Hijo, ella nos invita, como en su anunciación, a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz, para concluir siempre con la obediencia de la fe, cuando ella nos dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como lo dijo en Lucas capítulo 1. Hermanos, la espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su Maestro, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Leamos: a los que de antemano conoció. Hermanos, el verbo conocer corresponde al yada hebreo, el cual, predicado de Dios, denota un conocimiento amoroso, fuente de preferencia, sin otra razón de ser que el beneplácito de Dios. Leamos: porque tú eres un pueblo consagrado, Yahvé tu Dios. A ti te ha elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Te ha prendado Yahvé de ustedes y los ha elegido, como lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 7. Hermanos, en el designio salvífico de Dios hay ante todo un preconocimiento amoroso sobre aquellos a quienes quiere asemejar a su Hijo. Es el primero de los actos divinos cuando nos dice: también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo. Al preconocimiento amoroso de Dios sigue una predestinación, esto es, una decisión gratuita acerca del elegido. Predestinación divina que, como el conocimiento amoroso, arranca de la eternidad. Leamos: por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos acació en el amado, a Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad, como está en Efesios, capítulo 1. Hermanos, la predestinación mira a ser conformes, esto es, a reproducir la imagen del Hijo de Dios. El primer hombre fue creado a imagen de Dios en Génesis capítulo 1, pero Cristo es eternamente la verdadera imagen de Dios. Leamos, Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1. Hermanos, el cristiano está predestinado a producir la imagen de Cristo, el Hijo de Dios. El complemento sugiere que no se trata de un simple parecido, sino de una cierta participación de todo lo que es Cristo. Por lo tanto, hermano que me escuchas, se trata de la transformación en Cristo, interior y progresiva, por medio de la obediencia y del sufrimiento a lo largo de toda la vida. Leamos, mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3. También de conformidad plena con el Hijo glorificado en la patria futura. Y eso, hermano que me escuchas, lo vamos a leer el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, y como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva del Evangelio. Porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento.
Que el Señor los bendiga. Te dignaste dar al mundo alegría, concédenos por tu madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya. Regina Celile tale, Dio quell'eruisti portare, resurrexi, sicudici, ora pro nobis Deum. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Regina Celile tale, Dio quell'eruisti portare. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.